acuerdo, es casi que todo lo contrario a la epidemiología crítica, porque en cambio busca enfocarse un poco más en la comunidad y poder ver si es que dentro de la comunidad hay presencia o ausencia de salud, hace énfasis para poder saber qué es lo que pasa dentro de la comunidad, qué es lo que se puede hacer, cuáles son las relaciones dentro de ciertas acciones, mientras que la epidemiología crítica se basa más en cuantificaciones y en cosas más externas, en cambio la comunitaria es más personal. ¿Cómo más personal? No entiendo. O sea, la idea de la epidemiología comunitaria consiste en introducirse bien a la comunidad e investigar qué es lo que pasa en la comunidad, investigar cuáles son sus problemas de salud. Sí, eso es a lo que me refería, doctor. Mm. ¿Cómo hacer? ¿Qué más me puede decir de la epidemiología comunitaria? Solo eso, de la epidemiología comunitaria. ¿Algo más que se acuerde de la clase anterior? También recuerdo que decíamos que no existen escuelas en la epidemiología comunitaria, que, que se basa en hacer prácticas para el proceso de salud y enfermedad. Eh, Ok. ¿Algún voluntario que quiera hacer alguna es más observación personal sobre? que la, es, Sí, sí, sí. Alguien que quiera, bueno, un gusto, señorita Insúa. ¿Alguien que quiera participar en la lección de hoy? ¿Algún voluntario que me pueda aclarar esas dos cosas que he estado preguntando? ¿Voluntarios? A la una, entonces llamo. A las dos. A ver, habíamos llamado a la señorita Monar. ¿Me ayuda, por favor? Ya, doctor, ya prendo mi cámara. ¿Me ve ahí? Sí, la veo. ¿Cómo está usted? Ya. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, bien. Me alegra. Yo estoy medio tristón, como se da cuenta. A ver, recuerda, insisto, con las mismas preguntas que he estado diciendo. Insisto, yo no quiero profundizar solo como idea macro. Por ejemplo, usted me puede estar de acuerdo con lo que han dicho sus compañeros sobre la teoría de la Londe. O sea, la teoría de Landon de que habíamos visto que él optimizó lo que es los servicios de salud. Él se enfocó en optimizar lo que es, o sea, él promovía lo que es la prevención, promoción, eh, re- eh, recuperación de la salud, rehabilitación. Exacto. Y Entonces él priorizó el proceso curativo, los hospitales, él priorizó tener más unidades de salud para dar atención con calidad y calidez, ¿verdad? sí, no. Es que lo que pasa es que habían cuatro pilares: estilo de vida, biología humana, los servicios de salud y, a ver, falta uno: estilo de vida, biología humana, Eh, servicios de salud. y el medio ambiente, pues. Eso también, Ya, la relación con el medio ambiente. Y hablaba mucho sobre lo que dije, los servicios de salud. Y también mire, hablaba sobre el estilo de vida, que había que, este, como que influenciar en el individuo para que mejore su calidad de vida, porque eso ayuda a menorar los costos o sea, para que el sistema de salud no se vea tan costoso. Habíamos hablado de eso, de los costos de que antes de que apareciera la LONDE, se hacía lo que se veía a los pacientes que tenían síntomas y se los hospitalizaba inmediatamente, y eso representaban altos costos para los sistemas de salud. Entonces llegó la LONDE y dijo que esto estaba mal, y por eso priorizó él la medicina preventiva.
Ya me permite un segundo, ¿no? Mira, la idea, Ajá. bien lo que usted está, muy bien lo que me está diciendo, ya me estoy alegrando un poquito. Bien, yo quiero que al final tantas teorías, tanta lectura y tanto que hable este doctor puede ser tedioso y nos asientan las ideas, ¿no? Eh, la, la Londe, más bien, no como le había mencionado, a mí también se olvidó lo de la Londe, ya, la semaforización de los productos, porque habla de estilo de vida, hablaba sobre los consumos del alimento, sobre las drogas, sobre factores inherentes al ocio, con las ocupaciones, o sea que la Londe no se preocupó de la curación. Yo le dije que el problema de salud se soluciona sin servicios de salud. El problema de salud es que a la gente, si bien es cierto, no puede actuar sobre la biología humana, sí, él enfatizaba mucho sobre el estilo de vida, no con el enfoque curativo, no con la creación de hospitales, no con unidades de salud, sino con estilos de vida, bien que hagan ejercicio, o sea, causas inherentes al ocio, los consumos de alimentos, comer saludable, o sea, él enfatizaba, muy bien Chávez, muy bien, él enfatizaba mucho el enfoque preventivo, por eso es un modelo que hasta ahora sirve, porque de nada viene, como les decía, a poner hospitales, centros de salud, esa no es la solución. La solución es evitar que la gente con estilo de vida saludable sature los servicios de salud. ¿Sí? Entonces, por favor, para los que no tienen clara esta película, la Londe decía es, de ahí avanzamos lo que es la epidemiología crítica, ¿no? En la epidemiología crítica hablaba donde el hombre, como bien dijo George, es socialmente influenciado e influye socialmente y le daba mucho peso a la parte social y era la parte yo le ponía el ejemplo de cuando el médico paciente hablaban face to face, de tú a tú, o sea, con el mismo nivel, con la misma jerga, y ahí tenemos que acordarnos de la consejería pares, yo le digo que mejor un HSH, un hombre que tiene sexo con hombre sería un mejor capacitador para otro HSH. Una trabajadora sexual capacitada sería mucho mejor que una enfermera para darle consejería a la trabajadora sexual. Eso hablamos en epidemiología crítica. Y cuando hablamos de epidemiología comunitaria, se trata de ir a investigar a la población sobre sus problemas, para ir a la población a ver cuáles son eh, resolverle, identificar los problemas de salud y resolver los problemas de salud que existen en la comunidad. Eso es epidemiología comunitaria. Cuénteme. No, no, usted nos había dicho que era como que tratar de entender a la comunidad y no imponer nuestras ideas, sino que tratar de ser parte de ellos, de entender sus percepciones y como visión de la salud, de cómo resuelven sus problemas de salud y su estilo de vida, porque como decía, había unos ejemplos que usted nos decía, por ejemplo, que veían que tal planta era para tal cosa, o sea, por ejemplo, la hierbabuena para los nervios, ya, entonces nosotros teníamos que adaptarnos a esas percepciones. Sí, exactamente, esa es la idea. Que no se trata de uno ir a cambiarle, a imponer lo que yo quiero, sino que tratar de que ellos identifiquen sus problemas, uno puede orientar, pero la solución de los problemas lo deben hacer ellos mismos. Y disculpe que me pase de un lugar a otro, pero parecería así. Hagamos un ejemplo bien práctico. Yo vengo y digo, en una sesión en la que soy el presidente y con 60 personas, yo digo, en este momento, vamos para este fin de semana, vamos a organizar una fiesta. Y todo el mundo dice, sí, 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 sí. Llega la hora de la fiesta y hay gente, yo no voy, estoy aburrido, que no sé qué, que él siempre piensa en fiesta, qué sé yo. Y fracasa la fiesta. Pero si yo de repente estoy en la misma sesión y le digo que alguien del que esté en la sesión diga, hey, hagamos una fiesta, y yo le diga yo dije que diga eso, yo digo, no sé, fiesta, y otro, no, dice, yo llevo los platos, no, yo llevo la comida, que yo llevo las bebidas, que yo llevo los vasos, qué sé yo. ¿De dónde nace la idea? De ellos, de los asistentes. Y ahí seguro que va a tener éxito en la reunión, porque no es algo que a la final es que quieren fiesta, pero el momento que le dice una autoridad, hagamos tal cosa, no es lo mismo que nazca de la misma comunidad. Esa es la lógica de que la comunidad perciba y se identifique con que las acciones, con las medidas que vamos a ejecutar, nace de ellos mismos. No sé no sé si el ejemplo es adecuado, pero es lo que se me ocurrió ahorita, pero la idea es que, no sé si me van a entender la idea de que
Sí, la solución nace de la misma comunidad, se van a poner más, van a poner el hombro porque van a sentirse parte de, y además es un tema que ellos mismos le nace como solucionar, insisto, pero nosotros no le hicimos, su problema es el agua, en ellos querían, el problema es poner una iglesia, qué sé yo, la idea es no tratar de orientarles el por qué es importante el agua, pero que ellos digan, no, ya el agua, vamos al agua, o sea, tratar de no imponer, sino que ellos identifiquen y construir con ellos eh, una solución o un planteamiento de una solución a un problema. ¿Me hice entender, señorita Mona? Sí, Sí, ok. Ok, bien, señorita Mona. Un gusto verla saludar, ¿ok? igualmente. Ok, vamos a la participación. No tengo las participaciones, vamos a hacer así. Todos estaban participando, empecemos con Malacatus. ¿Se ve ahí? No, vamos a ver. Me da un momento para entonces conectarme a ese celular. No, no, déjelo ahí. Eh, ¿Por qué no se le prende la...? Ahí inténtalo de nuevo, por favor. Sigue en blanco. Bueno, mientras se conecta a su celular, me ayuda. ¿Dónde está aquí? Entonces, Plaza. Depende de la cámara. ¿Me ve ahí? ¿Qué tal? Sí, Plaza, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, vamos? ¿Todo bien? todo bien por el momento. Bueno, bueno, espero hoy día. eh, en esta semana nosotros vamos a tener este contenido programático, ¿no? El enfoque clínico epidemiológico, o sea, la diferencia entre esos dos enfoques, la caracterización según tiempo, lugar y persona, y las 9 preguntas epidemiológicas que de una u otra manera ya lo visualizamos cuando hablamos del concepto de epidemiología. Entonces, mira, este cuadrito tenemos que aprenderlo, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Ustedes ya vieron semiología? No, creo que no, ¿verdad? Ya. Ok, mira Plaza. Este cuadrito tenemos que hacer una diferenciación del enfoque clínico y el enfoque epidemiológico. Yo quiero que nos hagamos la idea de que estamos en un consultorio y comúnmente uno en el consultorio atiende a 2 o 3 personas al mismo tiempo. No, atiende una sola persona. ¿De acuerdo? Entonces nuestro objetivo de estudio, o sea, el enfoque clínico nos trasladamos al consultorio. Nuestro enfoque, el enfoque de estudio en el consultorio es un individuo, a la persona que nosotros vamos a atender, ¿no? Y comúnmente esa persona que vamos a atender, nosotros le hacemos lo que se denomina la historia clínica. Entonces la historia clínica tiene algunos componentes. La historia clínica empieza con algo que se llama la anamnesis, ¿no? El examen físico, y de ahí el general, el examen físico general, después viene un examen físico particular, viene la auscultación, viene la mesuración, antecedentes patológicos familiares, personales. Bueno, la historia clínica tiene una serie de pasos, ¿no? La idea es que yo, gracias a la anamnesis, que la anamnesis no es nada más que el interrogatorio, nombre, edad, sexo,
cuándo se inicia el cuadro clínico, cuáles son las características del cuadro clínico, cuándo le inició la fiebre, hacemos la anamnesis de la fiebre todo el día, es fiebre súbita, empezó la fiebre solo en la mañana, en la tarde o en la noche, o sea, hacemos el interrogatorio, esa es la anamnesis de la fiebre, tiene todo, tose más en la mañana, tose más en la tarde, tose más en la noche, la tos es seca, la tos es con flema, está relacionado con algún evento, qué sé yo. Entonces, en base al interrogatorio nosotros vamos a tener la información, ¿no? Insisto, de la anamnesis, es decir, las preguntas que le hacemos y lo que exploramos en el examen físico, general, etcétera. Es decir, a través de la historia clínica nosotros vamos a tener los datos que nos da ese individuo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, me llega un paciente, mi objeto de estudio es este paciente. A este paciente yo necesito saber datos. ¿Y cuál es cómo obtengo la información, cómo obtengo los datos? A través de la historia clínica, ¿no? Hasta la anamnesis, sobre el examen físico, o sea, sobre todo lo que visualizo, ¿no? Todo su examen, la ocultación, etcétera. Y gracias a esa historia clínica, yo llego a un diagnóstico y a ese individuo le identifico cuál es la molestia, cuál es la enfermedad que lo aqueja, ¿no? Entonces, les cuento que cuando ven semiología usted se da cuenta que el 70% del diagnóstico está dado por una buena anamnesis, es decir, con el interrogatorio, con lo que el paciente le dice. Es importante, por lo tanto, desarrollar en ustedes lo que se llama el saber preguntar, el saber sospechar, y el que pregunta, que tienen que desarrollar la capacidad de exploración. Porque, insisto, gracias a una buena anamnesis vamos a poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿para qué yo diagnostico una enfermedad? Yo diagnostico una enfermedad es para darle un tratamiento, ¿sí? Yo le digo, usted tiene tal cosa, chao, nos vemos. No, pues le da un diagnóstico de una enfermedad, usted al diagnosticar, lógicamente da un tratamiento. Y hay tratamientos que requieren, por ejemplo, hay una apendicitis, ¿no? Entonces necesitan intervención quirúrgica o de repente es un tratamiento, un proceso infeccioso que yo necesito darle es medicación. ¿De acuerdo? Y lógicamente, si una persona yo le doy un tratamiento, yo digo, venga en 48 horas para ver la evolución del cuadro clínico, ¿sí? O de repente vengan en 8 días para sacarle los puntos. Pero si tiene algo que le irrita la herida, lógicamente viene antes. Entonces, el enfoque clínico es eso. Y lo que ya se me confundió un poco. ¿Me puede ayudar eso el enfoque clínico? ¿Cómo vendría a ser los pasos a pasos? Enfoque A ver, clínico, esto de aquí. lo del objeto de estudio, individuo, los datos serían por la anamnesis o la exploración, el diagnóstico para llegar a una enfermedad, tratamiento puede ser médico o quirúrgico y la evaluación, el control de la evolución de la enfermedad. Sí. Entonces, como lo que yo le he dicho como preámbulo hace unos momentos, yo le podría haber dicho, como tú dijiste, objeto de estudio, individuo, datos, anamnesis, exploración, diagnóstico, enfermedad, tratamiento, médico quirúrgico, evaluación, control de la evolución de la enfermedad. Y ya, ¿no? Y ahí después, si memorizamos eso, se nos va a olvidar. Yo quiero que tengamos la lógica, insisto, viene fuente de información, porque a lo que yo voy a investigar es el individuo que me llega a la consulta. Yo sé que a este individuo yo tengo que tener la información a qué vino a la consulta, entonces tengo que tener los datos, y los datos los tengo a través de la historia clínica, a través de la anamnesis, a través de la exploración, ¿no? Tengo los datos de este paciente. Gracias a esa buena historia clínica, yo voy a poder tener un diagnóstico, y en el individuo yo voy a diagnosticar cuál es la enfermedad que lo aqueja, se le diagnostica la enfermedad. Y yo, si diagnostico una enfermedad, tengo que darle un tratamiento, y los tratamientos pueden ser médicos, quirúrgicos, ¿sí? Y lógicamente, tanto para el tratamiento médico como el quirúrgico, yo tengo que ver la evaluación de la enfermedad, es decir, la evaluación, como decía, en 48 horas, si el tratamiento terapéutico fue adecuado, de repente lo que puede decir para el control de la evolución de la herida quirúrgica, ¿no? Esa es la lógica y ese es el enfoque clínico. Pero el enfoque epidemiológico es diferente. En vez de tener mi objeto de estudio, no va a ser un individuo, sino va a ser la comunidad, va a ser la colectividad. ¿Qué quiero decir? El epidemiólogo no solo hace esa intervención sobre un individuo, sino que sus acciones van a repercutir no solo sobre un individuo, sino sobre la comunidad. Ustedes médicos, yo les he dicho en un momento,
clínicos, pero tienen que tener siempre el enfoque comunitario, porque si un paciente con TB, porque se me infectó por allá, si un paciente tiene con dengue, porque hay más dengue en la comunidad, si hay una información con malaria, porque hay más anófeles en la comunidad. Es decir, la información tiene que tener ese enfoque también epidemiológico, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, mientras que el enfoque clínico ve a un solo individuo, en el enfoque epidemiológico ve a la colectividad, ve a la comunidad. Cuando viene, mientras que en el enfoque clínico le hace al individuo la historia clínica, los datos. Sí, dígame, señorita, ¿qué pregunta tiene? Cuénteme. ¿Quién alzó la manito? Alguien alzó la mano, ¿verdad? Señorita Valeria, me pareció bien. A la una, a las dos. Bueno, continuamos entonces. Continuamos, ¿ok? Como les decía, en el enfoque clínico, yo le hago la historia clínica al individuo. Pero ¿cómo le hago la historia clínica en el enfoque epidemiológico? La historia clínica a la comunidad. No, o sea, a la comunidad, en este caso, mi fuente de información, mis datos, son los datos de la estadística, son los datos del INEC, son los datos de la encuesta. De repente ha habido un brote, ¿qué información? ¿Cómo se manejó el brote en esa localidad? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Es decir, ahí tenemos información de los anuarios. Es decir, si ustedes van a una comunidad, ¿no? Y de repente hay un problema por allí, ustedes tienen que tener enfocada a esta comunidad. Hay más hombres, cómo está distribuida, si hay más hombres, más mujeres, cuántos niños hay, qué grupos etarios predominan, a qué se dedican, ¿sí? Y de repente cuáles son las enfermedades que se presentan más comúnmente en dicha comunidad, cuáles son los principales vectores que hay en la localidad. O sea, todo ese tipo de información le va a servir, o sea, como datos, esos datos de información, le va a permitir a usted hacer un diagnóstico de la enfermedad. No, la enfermedad es el enfoque clínico. Le va a permitir hacer un diagnóstico de salud de la comunidad. ¿Sí? Ok. Me permite hacer un diagnóstico de salud de la enfermedad. Y lógicamente, cuando en un enfermo yo encuentro un problema, yo le di un diagnóstico médico quirúrgico para solucionar el problema. Y en este caso, cuando yo hago un diagnóstico de salud de la comunidad, ¿yo qué tratamiento doy? El tratamiento es planificar un programa de salud, ¿sí? Un programa de salud. Planifico una estrategia de intervención en la comunidad. Y así como en el enfoque clínico, yo le hago el control del paciente, ven en 48 horas para ver cómo le fue la terapéutica, de repente se le hizo una cirugía, venga para verle la herida, venga para sacarle los puntos. O sea, yo estoy evaluando a este paciente que yo lo atendí. Cuando nosotros hablamos en el enfoque epidemiológico, donde yo he hecho un diagnóstico de salud, estructuré un programa de salud, luego tengo que hacer algo muy importante. Y nos acordamos de esto. ¿No le hago así? Ese es el impacto de las intervenciones. Una de las cosas que siempre hacemos es que tomamos medidas, ejecutamos acciones, pero no medimos el impacto de las intervenciones. Entonces, en el enfoque epidemiológico, cuando nosotros hacemos un programa de salud en la comunidad, tenemos que importante es medir el impacto de mi intervención. Un ejemplo, si yo de repente hago una campaña para que la gente o las damas, por ejemplo, de 20 a 65 años se hagan el Papa Nicolau. Yo hago una campaña, un programa de salud. A ver, yo diagnostico que de repente hay bastante incremento de cáncer cervicuterino. Entonces yo hago un programa de salud. ¿Para qué? Para ofertar, para promover. ¡Hey, hazte la prueba del Papa Nicolau! ¿No? Entonces el programa de salud. Y yo después veo qué tanto, o sea, yo voy a evaluar que si mi campaña me sirvió, porque de repente veo que bastantes damas están haciendo el Papa Nicolau. Entonces, mido el impacto de las intervenciones. De repente hago una super, ultra, mega campaña y veo que sube poco mi captación, ¿no? El número de Papas Nicolau que se realiza. Entonces veo que mi intervención, mis medidas no tuvieron impacto.
Si yo hago las actividades de control antibacterial y siguen habiendo incremento de casos de dengue, significa que no ha habido impacto de mi intervención. Entonces lo que quiero que tengamos como lógica, que siempre tenemos que tener que hay una diferenciación del enfoque clínico y el epidemiológico, pero todos están intersectos uno con el otro. Siempre hay que pensar con un enfoque comunitario. Me hice entender, Plaza. Vamos, cuéntame. ¿Qué opinas de lo que te acabo de mencionar? Doctor, o sea, hay que darse cuenta que es prácticamente el enfoque clínico y el epidemiológico son casi iguales, pero cada uno está orientado hacia un lugar diferente. Hacia un Ahora, lugar. Uno está o sea, orientado a un a individuo una, y otro, ajá, perdón, y otro a una comunidad. y uno en otra comunidad. ¿Sí? Entonces, yo intervengo en el individuo, saco la información, le hago un diagnóstico, le doy un tratamiento y evalúo el tratamiento que le doy. En cambio aquí no es un individuo, es la comunidad. Entonces yo hago un diagnóstico. Tengo los datos de la estadística, del INE, de donde sea, saco información de los anuarios, de las encuestas de Maín, etcétera, encuestas nutricionales, lo que sea. Tengo mis datos de la comunidad, entonces hago un programa de salud, un diagnóstico de salud, ahí hago un programa de salud y luego mido el impacto de mis intervenciones. Si yo de repente intervengo en una comunidad haciendo vacunación contra la tifoidea, yo no mido el impacto enseguida, sino que puedo medirlo hasta después de 3, 4, 5 años. Entonces, por ejemplo, si vacuné con la tifoidea, yo veo que no hay casos de tifoidea, significa que tuvo un impacto en mi intervención. O sea, si yo hago algo, si hago campañas nutricionales, veo que la nutrición en donde yo intervine ha mejorado. Por ejemplo, en la práctica vamos a hacer que usted va a ir a la comunidad identificando los criaderos y usted les va a dar charla de los criaderos, cómo se transmite el dengue y cosas así. Y ustedes van a ir después al final, en el segundo parcial, y ustedes tienen que ver que ha disminuido la cantidad de criaderos. Pero puede darse el caso que no disminuyó. ¿Qué significa? Que la intervención que hemos ejecutado no fue la adecuada. Entonces Chuzo dice mal, que no sé qué. No, 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 no. Es importante saber que a veces hay factores dentro del proceso de intervención que podrían no siempre tener el resultado adecuado, porque hay comunidades en que un tipo de intervención le va bien y en otras no. Yo creo que en un momento les platicaba que lo que pasaba en Machala, ¿no? Con la participación comunitaria, que se disminuyó la cantidad de malaria ya, pero en cambio en ciertas comunidades, porque la gente no estaba en la comunidad, no se podría hacer ese tipo de intervención. Entonces, uno en base a esto de experimentación, de resultados favorables o no, puede hacerte idea de que no, esta comunidad, ya hicimos participación comunitaria, no sirve, hay que buscar otra estrategia. ¿De acuerdo? ¿Algún interrogante con respecto a lo que hasta el momento hemos comentado? No, ninguno, doctor. Chévere, Plaza. Un gusto haberte saludado, ¿eh? Cuídate. Igualmente. Claro. Okay. Esta es participación. Entonces tenemos aquí pendiente Malacato, Prieto. Ah, no, perdón, sorry. No, que todavía no. Aras. Ávila. Hola, doctor, sí estoy, estaba prendiendo la cámara. Ahí Ok, estoy. ya llegó. Oh, ya llegó. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bien. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿y qué opina sobre el enfoque? Mire, como el enfoque epidemiológico ve los problemas más allá de que la enfermedad de un individuo, ¿no? Aquí, como vemos, vamos a ver aquí, hay un ejemplo sobre el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico y en cuanto a un proceso investigativo que realizamos. Entonces, no sé si podemos leer esto de allí. Vamos, cuando hablamos de los objetos de estudio en el enfoque clínico, a ver, Eh, un ratito ya. Ahí va. sí, ya, ok, listo. Desde todo, ¿verdad? Desde arriba. Así es, el objeto de estudio, enfoque clínico tal, enfoque epidemiológico tal, vamos. Ya, ok, enfoque. Objeto de estudio. Clínico. Es el que estudia el problema de salud o enfermedad de un individuo
busca el qué, cómo y por qué para terminar actuando sobre el problema. El concepto epidemiológico es el estudio del proceso salud-enfermedad de un grupo de individuos, entre paréntesis comunidad, y trata de responder algunas preguntas. El concepto del qué. El concepto clínico es descripción del problema de salud, qué le pasa a mi paciente, cuál es su diagnóstico. El concepto epidemiológico, qué le pasa a mi población, esto es la descripción del problema de salud, diagnóstico o análisis de salud. El enfoque y el concepto del cómo clínico es cómo llevo mi diagnóstico, anamnesis, exploración física y pruebas diagnósticas. El concepto epidemiológico es realizando diagnósticos de salud, elaborando, calculando indicadores e índices de salud según las variables lugar, tiempo y persona. El concepto clínico de por qué. ¿Por qué ocurre el problema en ese individuo? ¿Cuáles son las causas habitualmente internas que lo han producido? El concepto epidemiológico, ¿cuáles son las causas que han producido ese estado de salud o enfermedad en la comunidad? Y el último concepto clínico de acción es resolver el problema del individuo con tratamiento o medidas terapéuticas. Y el epidemiológico es resolver el problema de la comunidad con medidas de prevención. Entonces, creo que clara está la idea de que uno es sobre el individuo y otro es sobre la población y que siempre hay un proceso de articulación entre un enfoque y otro enfoque, ya que si nosotros analizamos el enfoque clínico, viene a ser nada más que la punta del iceberg, porque estudia el problema de salud y enfermedad de un individuo, pero como ustedes saben que este individuo socialmente influye socialmente, este individuo se enfermó acá. Entonces el enfoque epidemiológico es ver cuáles son los problemas que existen dentro de la comunidad. Si este paciente me llegó diabético y un paciente diabético, seguramente tenemos que ver en qué ambiente se desenvuelve, el tipo de nutrición, si tenemos que el paciente es sedentario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la población donde esta persona se desarrolla? Es decir, el problema está acá abajo y hay que trabajar sobre el problema de base, sobre las costumbres y hábitos nutricionales de la población, las costumbres o hábitos, o sea, porque hay mucho sedentarismo en la comunidad o de repente el estilo de vida y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la diferencia entre el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico. ¿Me ayuda, por favor, con esa lectura? Enfoque epidemiológico. La evolución y el comportamiento de las enfermedades crónicas y transmisibles es diferente en el mundo. ¿Por qué es diferente? Ahí sí ya me perdí. ¿Por qué cree usted que es diferente? A ver, es diferente cómo se enferma la gente en las Europas o en Europa, cómo se enferman en África o cómo se enferman en Ecuador. ¿Usted cree que hay diferencias? Sí, también es por el lugar en que se encuentran. Hay diferentes enfermedades que son en diferentes lugares, por ejemplo, en zonas tropicales, otras enfermedades que sean dependiendo del lugar también, por viendo desde el enfoque ambiental. El desarrollo tiene que ver con una serie de factores. Sí, miren, cuando nosotros hablamos de enfermedades crónicas, no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, yo pienso en África. No, yo pienso en los países desarrollados, ¿verdad? Cuando pienso en ébola, en países desarrollados, o sea, Estados Unidos o Europa, ¿no? Pero cuando yo hablo de anthrax, ébola, pienso en Alemania. No, pienso en África, ¿verdad? Porque las enfermedades transmisibles, comúnmente las enfermedades crónicas no transmisibles se producen en países desarrollados, mientras que cuando hablamos de enfermedades transmisibles, transmisibles como ébola, anthrax, dengue, chikungunya, zika, son comunes en países subdesarrollados. Hoy por hoy en el Ecuador, que estamos en vía de desarrollo, persisten tanto las enfermedades crónicas, o sea, las no transmisibles como las transmisibles. Lastimosamente es así, porque nosotros ya tenemos que, según el INME del último censo, las causas de defunciones causas de defunciones en nuestro país ocupan infarto agudo de miocardio y las diabetes, o sea, las enfermedades crónicas, diabetes y hipertensión están como las primeras causas de mortalidad en nuestro país.
estamos en vía de desarrollo, pero todavía persisten ya el dengue, el chikungunya, ha habido el Zika, todas esas enfermedades transmisibles, o sea, estamos en un proceso de transición. Entonces, la lógica de la lectura que vamos a hacer ahorita está orientada a lo que en este momento yo les acabo de decir, ¿ok? ¿Me ayuda con la lectura de esto? Ya. Ok. En países industrializados, al control relativo de enfermedades transmisibles le sigue el aumento de la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, donde las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares y neoplasias malignas. En países no industrializados persisten las enfermedades transmisibles y la desnutrición como causa de morbilidad y mortalidad, observándose simultáneamente un Aumento de las enfermedades no transmisibles. aumento de las enfermedades no transmisibles. Como ya ustedes ya les he dicho algunas veces, y por favor, esto es muy importante, siempre que usted esté frente a un paciente, tiene que tener la idea clara de que tenemos que contextualizar y tratar de identificar la cosmovisión del paciente ante el proceso de salud de enfermedad, de dónde viene. Y lo que estaba diciendo es que influye a la comunidad y que la comunidad influye en el paciente. Eso ya está. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar que la enfermedad ocurre al azar, o podemos decir que hay enfermedades, como decimos, ya en países industrializados, en países de desarrollo, en países subdesarrollados. Pero, por ejemplo, aquí en el mismo Ecuador, no es lo mismo una persona que se enferma en la sierra que en la costa. La característica de las enfermedades crónicas que persisten en Galápagos, todavía voy a decir en Galápagos, pero hay ciertas características que son diferentes en la sierra, donde hay mucho alcohol, donde hay mucho enfermedades diferentes a lo que es la costa, que están sobre todo las vectoriales, ¿no? ¿Okay? Y en la misma Guayaquil, usted sabe que hay personas, a ver, ¿cómo le digo sin que soy gafe esto de aquí? Yo estuve en el hospital Guayaquil, fui interno en el hospital Guayaquil. Hay niños que se desparasitaban y se enfermaban. Hay una simbiosis, ya creo, con los parásitos. O esos niños que andan sin zapatos, descalzos en tierra, pisan popó y no pasa nada. En cambio, los niños ya de estatus socioeconómico alto andan sin zapatos, todos se infectan pisando algún tipo de estiércol o algo así, se enferman. Entonces tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con un proceso de adaptación, tiene que ver con características eh, comunitarias, ¿no? O un proceso de adaptación a los medios ambientes. Ahorita veo que los jóvenes vienen con defectos de fábrica porque cada vez jovencitos, jovencitos ya están sin apéndices o han sido colestectomizados, no sé, y ya se encuentran pacientes con nevos medio raros y que con biopsia resultan CA, cáncer. En nuestro medio pasa eso. Yo conozco personas de 21 años con mamectomizadas, jovencitas. Y bueno, está ocurriendo. Lo que quiero decir es que las enfermedades, cuando usted va a una localidad, usted tiene que saber cuáles son las características y cuáles son las enfermedades más comunes y qué es lo que hace la población que hace que esas enfermedades sean más comunes. Porque como les mencionaba, no es lo mismo enfermarse, el proceso de salud y enfermedad en una misma ciudad. Peor en los países, como hablamos, en países desarrollados inclusive, es diferente el modo de enfermarse, ya que la enfermedad eh, tiene algo que la condiciona, algo en el ambiente, algo en los agentes o algún problema dentro del individuo que lo hace susceptible. Entonces, no se distribuye el proceso de salud de enfermedad porque hay enfermedades que son más comúnmente en jóvenes, otras más comúnmente en ancianos, hay enfermedades más comunes en mujeres que en varones, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que analizar. ¿Me ayuda, por favor, con esta lectura? Además. Además de la enfermedad en la población, es un fenómeno dinámico y su propagación depende de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y grupos constituyentes de una población a los factores determinantes de la presencia de la enfermedad. Claro, ahí esto tenemos que tener que son procesos dinámicos. Esto es muy importante. Son procesos dinámicos. De repente aquí tengo una población y de repente tengo un parque, o de repente yo ya asfalto las vías, o de repente ya le doy provisión de agua, ya cambia el grado de desarrollo de la comunidad.
Entonces hay cambios que hacen que ahorita lo que es una cosa, después de un tiempo con una intervención puede mejorar en la condición de salud de la población, o viceversa. De repente tenían centros de recreación y pasa algún tipo de desastre y ese lugar desarrollado de repente ya dejó de serlo porque ya hay invasiones, se dañó el parque o de repente vino una mala persona, influencia de drogas, de cosas. O sea, las características poblacionales varían de un momento a otro. Eso que tenga claro, ¿ok? Ok, entonces un gusto haberla saludado, ¿eh? Pero estoy llegando con las ideas, espero. ¿Ok? Bendecido resto de la tarde, ok. Sí. Parte bien, ok. Ahora vamos con ta, ta, ta. Ávila. Señorita Ávila, ¿cómo está usted? Ya le enciendo la cámara. Ok. Gusto saludarla, ¿cómo está usted? Hola, buenas, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Ya tiene grupo práctico? ¿Ya está en qué grupo está usted? Ya arreglamos eso. No se olvide arreglar eso en siguiente. Ok. Bueno, ok. Bueno, estamos conversando entonces y sigo conversando sobre estos fenómenos dinámicos de la población, ¿no? Ahora continuamos con lo siguiente. Mire, le cuento que, bueno, primero léame usted esto de aquí, ahí yo le sigo contando. A ver, ayúdeme con la lectura. Ok, las características de las enfermedades permiten conocer su naturaleza y comportamiento y decidir el tipo de respuesta necesaria para su control. Sí, lo que le quería contar, le quería decir es que comúnmente nosotros tenemos este espectro de clasificación de las enfermedades. Comúnmente las enfermedades transmisibles son agudas y son producidas por agentes infecciosos, ¿no? O biológicos o patógenos, que es lo mismo. Comúnmente las enfermedades agudas están causadas por algún tipo de agente infeccioso biológico, mientras que las enfermedades Otra crónicas vez. o no transmisibles comúnmente no tienen un agente biológico, sino que las enfermedades crónicas no transmisibles comúnmente están relacionadas con que el sedentarismo, que de repente comer mucha sal, que una dieta no equilibrada y por eso se me dio la diabetes, etcétera, las lipidemias, etcétera, están relacionados, no están comúnmente relacionados con agentes biológicos. Pero ustedes ven una línea aquí, ¿no? Es decir, hay ciertas enfermedades crónicas no transmisibles que podrían tener el agente causal, un agente infeccioso. ¿Se le ocurre uno? ¿Se le ocurre alguna enfermedad crónica que tenga su origen por un agente infeccioso? Mm, ¿Conoce el teratoma de Imidiata o Rognius, de Pastrongylus, que son chinchorros que producen una enfermedad? ¿La recuerdan? ya, Mm, la Le di la del clave ahí. ¿Qué produce eso de ahí? ¿Qué enfermedad? changos. Ay, Sí, no. sí, sí, ¿Sí? sí, 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 ¿Sí? sí, sí, Ok, sí, sí. perfecto. El mal de Chagas eh, produce lo que se denomina la visceromegalias. Produce cardiomegalia, megacolon, agrandamiento. Visceromegalia, megalia significa agrandamiento. Entonces, los megacolos, el colon se agranda, ¿no? La cardiomegalia, se agranda el corazón. O sea, son enfermedades crónicas cuyo origen está relacionado con una enfermedad infecciosa. Hay otras enfermedades, le cuento que ahorita estuvo muy de moda importante hacer el Papa Nicolau, ya que se ha detectado que la presencia del papilomavirus produce algo que se llama condiloma acuminado. Y comúnmente este condiloma acuminado es precanceroso, es decir, si no se trata a tiempo, en el caso de un condiloma acuminado, es decir, producido por el papilomavirus, se hace la conización, se extrae o se corta el cuello del útero y solucionamos la problemática, pero hay la probabilidad,
insisto, de que si nosotros no hacemos esto, o sea, no hacemos el estudio de este condroma, puede ser precanceroso. Es decir, un virus podría estar causando también una enfermedad cancerosa. Y tenemos otro ejemplo, ¿no se le ocurre otro más? No, si no se le ocurre, no se le ocurre, no se preocupe. Estamos para aprender. Okay. ¿Ha oído sobre el Helicobacter pylori? Sí, Le cuento, el Helicobacter pylori actúa sobre las paredes parietales de las glándulas tubulares del estómago y estimula la hiperproducción de ácido clorhídrico. Cuando hay una hiperproducción del ácido clorhídrico, favorece a que se siga proliferando el Helicobacter pylori. Es un círculo vicioso. Este incremento de ácido clorhídrico puede conllevar a úlceras, puede conllevar a gastritis, etcétera. Pero una de las cosas que puede también conllevar un cáncer de estómago. Cuando nosotros vienen, se hace una endoscopía y ven una úlcera, podría ser un cáncer. Ojo, no toda úlcera es un cáncer, pero un cáncer podría iniciar con una úlcera, ¿ok? Entonces lo que le estoy contando aquí vamos a tratar de leerlo, ¿ok? Ok, vamos con... ¿Me ayuda, por favor? ok. No obstante, lejos de constituir una frontera definida, diversos estudios epidemiológicos y de laboratorio proveen sugestiva evidencia sobre la posible función causal de agentes infecciosos en la patogenia de ciertas enfermedades crónicas. Ok. Aquí una de las cosas que yo ya le he platicado es que como por ejemplo el cáncer cervical es una enfermedad crónica, la atribuyen, o sea, el cáncer cervical o el cáncer del cuello uterino, como le manifesté hace un momento, puede estar producido por el papilomavirus. El papilomavirus, el que, insiste, hay bastantes genotipos y hay unos genotipos que se consideran benignos, pero hay unos que son malignos, son cancerígenos, altamente cancerígenos. Vemos que el carcinoma hepatocelular está relacionado con el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, la úlcera péptica y el carcinoma gástrico relacionado con el Helicobacter pylori. La enfermedad isquémica coronaria por el Chlamydia pneumoniae. Es decir, miren cómo ciertos agentes infecciosos podrían estar causando enfermedad crónica. ¿Me ayuda por favor con lo que dice aquí? Ok, se ha observado que aún en aquellas enfermedades crónicas donde el papel de un agente infeccioso está más claramente definido, como el cáncer de cuello uterino y el del hígado, la infección no lleva Invariable. invariablemente a la enfermedad. Ok, exacto. Lo que quiero decir, como vemos aquí, el Helicobacter pylori puede producir carcinoma gástrico. Entonces, ay, tengo el Helicobacter pylori, entonces voy a tener carcinoma gástrico. No necesariamente, ¿sí? Tiene que ver una serie de factores inherentes al huésped, no solo a la gente, que podría conllevar aquello, ¿no? Hay que pensarlo, ¿ok? Bueno, un gusto haberla saludado, ¿ok? Un gusto, que tenga buena noche. Ok. Pues no nos despidamos todavía, ¿no? Ok, vamos por acá, ok. Estamos tiene vacíos aquí. Prieto, Prieto, Ya enciendo la cámara, Víctor. Buenas tardes. muy buenas tardes, gusto saludar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Bien, aquí, bueno, un poquito tedioso las lecturas, pero vamos, toca. Ayúdame con esa lectura. Enfermedad transmisible. Es cualquier enfermedad causada por agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiestan por la transmisión de agente, sus productos, de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado, o indirectamente por medio de un huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente. Sí. Bueno, entonces ya vemos que una enfermedad transmisible comúnmente es causada por un agente infeccioso, pero a veces no necesariamente del agente infeccioso, puede estar relacionado, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico secreta una toxina,
y per se el estreptococo viene y lo elimina, pero a veces queda la toxina, la antiestreptolicina que dice que lame las articulaciones, muerde el corazón, y la toxina es la que produce la afectación. Igualmente pasa con la tiroidea, que no necesariamente está relacionado con el agente, sino con las toxinas que pueden producir estos agentes, y esos son los que originan una enfermedad de tipo transmisible, ¿ok? Ahora, ayúdame por favor con esto. Si alcanzas a ver, o maximiza. A ver, vamos a ver. Ayúdame leyendo eso, por favor. Un hecho relevante en tiempos recientes es la aparición de enfermedades transmisibles nuevas o desconocidas y el resurgimiento de otras. Sí, que ya se... Mira. Bueno, aquí vamos a aprender un concepto que es pregunta de examen o de elección. Tenemos que tener claro. Entonces hay algo que se denomina enfermedades emergentes. Entonces, ¿qué es una enfermedad emergente? Mira, hay un concepto de la OPS que pone de 25 o 30 años. O sea, mira, es una enfermedad que no ha sido ningún problema de salud pública. Tranquilo, esa enfermedad tiene 20, 25, 30 años y cuando empieza a incrementarse y a ser un problema de salud pública. Eso es una enfermedad emergente, es decir, una enfermedad que nunca ha molestado y empieza a molestar. ¿Sí? O, vamos a leerlo, o una enfermedad nueva que ya lo vamos a identificar. Ayúdame con este concepto. Vamos aquí. Decía como el COVID. Exacto, sí, muy bien, muy bien. Es una enfermedad emergente. A ver, ayúdame con esto. Es una enfermedad transmisible con incidencia en humanos, se ha incrementado en los últimos 25 años del siglo XX o que amenaza incrementarse enfermedad. A ver, miren, entonces tenemos que, no se asusten viendo tantos números, letras, ¿no? Tenemos entonces que una enfermedad emergente, ahí se lo OPS que durante 25 años no ha sido un problema de salud pública y empieza a incrementarse o amenaza a incrementarse para ser un problema de salud pública. Es una enfermedad emergente. O como tú bien manifiestas, por ejemplo, el caso del COVID. Es una enfermedad que aquí nunca ha habido. Y de repente acá es una enfermedad nueva en este caso que empezó a ser un problema de salud pública. Eso también es una enfermedad emergente. O en su defecto, cuando nosotros tuvimos el Zika por el año 2013, 15, que no había y de repente empezó a haber, es una enfermedad emergente. Entonces, se me olvidó, ¿qué es una enfermedad emergente? ¿Me ayudas, Plaza? ¿Qué es una Plaza Prieto? ¿Qué es una enfermedad emergente? ¿Me ayudas? ¿Qué es una enfermedad emergente? Es una enfermedad que es una enfermedad que nunca había presentado ningún problema ni ninguna aparición en la sociedad y de pronto hay por ejemplo, un brote o hay nuevos casos sobre esta misma. Inclusive no brote todavía, sino que como que oye, se está incrementando, hay amenaza a incrementarse ya. De la simple amenaza, como tú dices bien, un brote, eso es lógicamente emergente, pero inclusive ya la amenaza que empieza a subirse ya es. Y mira el concepto de la OPS, que dice que durante 25 años no ha sido un problema y empieza a incrementar. Hagamos una enfermedad que tiene 24 años, 6 meses. Entonces eso no es una enfermedad emergente, porque le falta 6 meses, porque la OPS dice 25 años. En realidad no se trata de 25 años. Tenemos una enfermedad emergente en la que no ha sido un problema por mucho tiempo y empieza a incrementarse. A ver, doctor, para mí 2 años es mucho tiempo. No, para mí muchos años no. 15 años es mucho tiempo. 20 años. O sea, eso es como que muy subjetivo. Tampoco estaríamos bien diciendo enfermedad que por mucho tiempo no ha sido un problema. No, porque si no pese 25 años, la lógica es, no nos vamos al tiempo. Un problema que por 20, por más de 20 años no ha sido un problema y empieza a incrementarse, o una enfermedad nueva. Si yo le hago esta pregunta y usted me dice que es una enfermedad, miren, que les digo, una enfermedad que no ha sido un problema de salud pública por más de 20 años, 25 años y que amenaza en incrementarse, pues incrementan, usted tendría en el 50% de esa nota.
Porque el concepto de emergencia tiene dos componentes. Una enfermedad que no ha sido problema y amenaza de incrementarse, o una enfermedad nueva en esa área, en ese territorio. ¿Sí? El 100% es completando con los dos condicionantes. Lo que más no puedo hacer, está clarito lo que le voy a preguntar. Ahora, ¿por qué una enfermedad puede ser emergente? ¿Por qué una enfermedad que no ha sido problema por mucho tiempo, de repente se puede incrementar? ¿Por qué crees tú que se podría incrementar? Bueno, hay enfermedades que, como usted dijo también antes, son cíclicas, por el medio ambiente, por lo del el brote, por ejemplo, de COVID fue ah, por un descuido que se da en la población, que ya comienza a ser un poco más repetitivo, ya comienza a haber un diferente tipo de conducta en la población, entonces eso puede llevar a una enfermedad emergente. Mira, aquí podemos hacer múltiples razonamientos, pero yo quiero que por fines prácticos hagámoslo así, ¿no? Para memorizar, no memorizar, para racionalizar el concepto. A ver, comúnmente la enfermedad transmisible está producido por agentes, ¿no? Y este agente no me molestaba nunca, ahora este agente se me hace molestoso. Pregunta, ¿por qué se va a hacer más molestoso? ¿Qué se te ocurre con lo que te estoy diciendo? ¿Muta? Por sus mutaciones. Entonces de repente uno de los factores, porque puede haber una enfermedad de emergencia porque hay cambios en el agente, de repente este agente mutó y se hizo más agresivo, ¿verdad? Ya, no te olvides de eso, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad emergente, me acuerdo que este que no me molestaba empezó a molestar, cambió algo en el agente. No, también hay que recordar que el concepto tiene dos componentes. ¿Cuál es el segundo componente del concepto de una enfermedad emergente? Una enfermedad. Que recién se dio. Ya, por ejemplo, entonces, ¿por qué se puede emerger una enfermedad que recién se dio? ¿Por qué hay Zika? Porque ¿de dónde vino el Zika? De Venezuela. Entonces, ¿por qué puede emerger una población? ¿Por qué? Dime. Perdón, por el movimiento de la población. Claro, muy bien, por movimiento. Sí, ¿no? Sí, no, chus, ahí. Vamos a ver si es verdad. Ahora vamos a leer lo que hemos dicho, ¿ya? Y ahí nosotros nos acordamos que ya sabemos que es una enfermedad emergente y cuáles son los factores que pueden influir para que una enfermedad pueda ser emergente. ¿Me ayudas, por favor, con... Claro. A ver, los factores que pueden influir. Por cambio o evolución de los organismos existentes. Las enfermedades pueden... Bueno, lo las- primero es que el agente se mutó o se modificó, ¿no? Ya. Además, discúlpame que te interrumpa. A ver, la segunda, las enfermedades. perdona, las enfermedades pueden propagarse a nuevas áreas geográficas o nuevas poblaciones humanas. Ya, y además, Infecciones previamente no reconocidas pueden aparecer en personas que viven o trabajan en áreas que están experimentando cambios ecológicos, deforestación o reforestación, que incrementan la exposición humana a insectos, animales o fuentes ambientales que albergan agentes infecciosos nuevos o inusuales. a mí ya se me confundió. El doctor me pregunta qué es una enfermedad emergente, ya sé que el que no me molestaba ya empezó a molestar porque hay cambio en el agente, de repente se hizo evolucionó este organismo, se hizo más virulento, se hizo más agresivo. Esa es una causa emergente. Me acuerdo de una enfermedad emergente por el concepto de que puede ser una enfermedad nueva. Entonces, ¿por qué viene una enfermedad nueva acá? Porque hay cambios de las poblaciones, viene gente enferma y se produce la enfermedad. Entonces, eso puede ser que una enfermedad sea emergente. Y otra causa de enfermedad emergente, que esto ¿cómo me acuerdo? Son enfermedades que podrían existir, pero no ha habido, por ahí no han sido problemas de salud pública. Pero de repente yo voy a construir la represa Daule Peripa, ¿cómo se llama? Bueno, y para hacer esa represa tuve que deforestar, tuve que cortar árboles para hacer esa represa. Entonces ahí donde hay árboles vivían unos agentes llamados luxomías que producen la leishmaniasis y de repente se empezó a incrementar la leishmaniasis. ¿Por qué? Porque hubo una deforestación ahí, ¿no? Entonces invadimos ese territorio de la Leishmania, pues
se produce ahí. De repente, cuando ha habido eso del tren que va para la del diablo y todo ese tipo de cosas, cuando hubo eso de ahí, sí, y hubo unos brotes de fiebre amarilla. Cuando se construye carretera, estamos invadiendo lugares donde podría haber vectores. Es decir, cosas, o de repente hubo un terremoto, o pasó algo en el ambiente, en la ecología, que se trastornó allí en el ecosistema. Y eso podría condicionar a que por esa condición emerja cierta enfermedad. Hubo el terremoto en Manabí y de repente la gente tuvo que vivir en carpas, en hacinamiento y cosas así. Y de repente eso conlleva a que se incrementen ciertas enfermedades producto de esa condición dentro del medio ambiente. Conclusión, a ver doctor, estamos hablando que una enfermedad puede emerger por culpa de la gente que se hizo más agresivo, puede ser por que nosotros dañamos el medio ambiente, por daños del medio ambiente, por deforestación y cosas así, y por la migración. ¿Está claro, campeón? ¿Todo bien? Entonces, cuando les pregunte qué es una enfermedad emergente, por favor, ya saben esas tres. Hay muchas otras causales, pero razonemos el por qué se presentan. Un gusto haberte saludado, campeón. ¿eh? Pasa bien. Ahora con Roca. Igual, doctor. Ok, cuídate, pasa bien. Señorita Roca. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Todavía no se está movilizando, ¿no? Usted no maneja, ¿verdad? Sí. ¿Usted está manejando? No estoy conduciendo, doctor. Ok. Sí está visualizando Sí, las diapositivas. Sí estamos ahí. Bueno, entonces le que estoy cuento. escuchando la Estamos clase. ahí. Sí. Porque si tiene inconvenientes, vamos con otra persona. Pero si no, sí me escucha bien. Bueno, vamos. No, vamos. Ok. Ya me tranquilizo. Ok. Miren, una enfermedad, ya vimos lo que es una enfermedad emergente. Ahora vamos a ver qué es una. Puede apagar, no importa el audio, si no va a hablar, ya. Apague el audio, no importa. Y conversamos. Ya, okay. Ahorita vamos a hablar, ya sabemos que es una enfermedad emergente. Ahorita vamos a hablar que es una enfermedad reemergente. Una enfermedad reemergente es una enfermedad que ha sido un problema de salud pública. ¡Ay, qué chévere! Lo estamos solucionando, están bajando el número de casos y ¡trac! Empieza nuevamente a elevarse. Es una enfermedad emergente. Una enfermedad que estaba ya en proceso de resolución y de repente nuevamente se incrementa y volviendo a ser un problema de salud pública. ¿A usted se le ocurre algo de una enfermedad emergente? Ajá, más o menos esto ha sido parecido con todo esto del COVID. O sea, que por un tiempo como que bajaba la incidencia de casos y nuevamente incrementaba. Yo creo que todavía en COVID no se aplicaría, porque una enfermedad emergente, insisto, es un problema que, hey, lo estamos logrando, ya se está solucionando el problema, y nuevamente se eleva. Y en el COVID en realidad siempre, hey, ya estamos en mesetas, y no creo que haya bajado lo suficiente para decir que nuevamente es un problema. O sea, el COVID todavía es considerado, creo que es enfermedad nueva, entonces es una enfermedad emergente. ¿Se le ocurre alguna enfermedad emergente además de lo que me manifestó? Podría ser el cólera, doctor. O la tuberculosis también. La tuberculosis. Nosotros estamos en resolución de la tuberculosis. Dejaba de ser un problema de salud pública. De que vieron los primeros casos en el 84 del año, los casos de VIH, nuevamente se incrementaron los casos de tuberculosis. Entonces ahorita nuevamente tenemos un número significativo de pacientes con tuberculosis. Es una enfermedad que ya la estamos solucionando y nuevamente se incrementó. Les cuento que la malaria fue, el SNEM, bueno, en el Ecuador fue galardonado por haber bajado significativamente los casos de malaria en el país. Fuimos premiados como país, ¿no? Entonces, chévere, está bajando la malaria. Ahora, con el proceso de migración de otros lugares, de los hermanos de Venezuela, de repente tenemos que en ciertos lugares se incrementaron los casos de malaria. Entonces estamos hablando de que podríamos ya decir que había una reemergencia en ciertos sectores del país, sobre todo en frontera, la reemergencia de la malaria.
¿De acuerdo? Entonces, es que se me confunden los conceptos. ¿Qué es una reemergencia? ¿Me ayuda con el concepto, por favor? Una emergencia es, por ejemplo, cuando en un cierto momento bajó la incidencia de esa enfermedad y luego como que volvió a incrementar. O sea, como Sí, que ya exacto. estábamos superando esa etapa, pero nuevamente como que... Sí. Entonces, vamos a leer. Oh, ya se me vino el todo. Entonces, ya está la enfermedad es reemergente. Ahora, por qué usted cree que una enfermedad puede ser reemergente? Bueno, entonces miren, le cuento, una enfermedad puede ser reemergente y a mí también se me olvidó eso. Entonces yo pienso en el agente, el agente. Bueno, cuando el agente se hace eh, más virulento, no, pues doctor, eso se ve en la enfermedad emergente. Entonces hay dos tipos de mutaciones. Hay una mutación que se da por mucho tiempo y de repente que no me molestaba, empezó a molestar, ¡tac! Emergió esa enfermedad. Pero estamos hablando de enfermedad reemergente. ¿Puede haber cambios en el agente? Sí, puede haber cambios en el agente. Producto de, por ejemplo, la resistencia a los antifímicos. Es decir, por aumento de la resistencia antimicrobiana. Cambios en el agente. Eso también puede hacer que una enfermedad sea reemergente. ¿Sí? Una enfermedad puede reemerger porque el agente muta o empieza la resistencia antimicrobiana. Como le decía, la malaria fuimos premiados y empezó a emerger. ¿Cuál usted cree que sería otra causa de que una enfermedad sea reemergente? O sea, más que todo la lucha de los microorganismos, que, o sea, luchan por esas No, pero mire, brechas mire mi o gesto, barreras. mire mi gesto, mire mi gesto. Yo fui premiado por solucionar el problema de la malaria. ¿Por qué cree pues que puede reemerger nuevamente la enfermedad? ¿Por qué cree? Cuéntame. Básicamente, o sea, ya como ya fue remediado, ya se superó esa etapa, nos confiamos y ya como que quedó ahí olvidado esa enfermedad. Exacto. Yo vengo, me cruzo de brazos, no, o sea, olvidar. Ahora, enfermedad reemergente, porque como usted manifestamos, puede haber resistencia a los antimicrobianos por la gente, por falta de adherencia, por mal uso de antibióticos, qué sé yo. O puede ser también porque de repente nos confiamos y no tomamos las medidas y pensamos que dejamos de monitorear, dejamos de buscar, de vigilar y de monitorear. ¿No? Esa podría ser causa. Entonces tiene que ver con el agente, tiene que también con el huésped. ¿Qué pasa con el huésped? De repente también, por el caso del VIH, aumente la susceptibilidad de los individuos, eso puede hacer también que una enfermedad pueda remediar. Y lo vamos a leer, ¿sí? A ver. ¿Me ayuda, por favor? Es una enfermedad reemergente. Ok, enfermedad reemergente. Es una enfermedad transmisible previamente conocida que reaparece como problema de salud pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia y aparente control. ¿Cuáles son? Las, ¿Por qué una enferme- enfermedad puede reemerger? las enfermedades e infecciones pueden emerger. Desarrollo de resistencia de los agentes infecciosos existentes a los antibióticos convencionales y los nuevos Y de los de las nueva nuevas generaciones, generación. caso de la gonorrea y la malaria, por el aumento de la susceptibilidad del huésped inmunodeprimido por factores como desnutrición o la presencia de otras enfermedades como el cáncer y el SIDA, o por debilitamiento de las medidas de salud públicas adoptadas por las infecciones previamente controladas como la tuberculosis. Ok, un gusto. Muy bien. Chévere. Bueno, un gusto haberla saludado, cuídese. Igualmente, doctor. Ok, pase bien. Y Calderón,
Le prende la cámara, doctor. ¿Y se me puede ver? Sí, la puedo ver. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se va? ¿Qué se cuenta? Y creo que estamos con... Hola, doctor, no lo escucho. Creo que estamos con la hora encima, ¿verdad? Creo que es mi internet. Un momento, voy a reiniciar el estudio. 6:30 son. Mm, 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 mm. Ya, doctor, ahora sí. Bueno, entonces creo que estamos con la hora y creo que nos vamos a la práctica. ¿De acuerdo? Sí, vamos a la práctica. No lo escucho. Que nos desconectamos y nos conectamos a la parte de práctica, ¿ok? ¿Sí? Y ahí continuamos un poquito con esto. Ok. Cuídense, un gusto haberlas conversado.